Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a hacer unas tortitas de harina de garbanzo indias. Para hacerlas vamos a necesitar harina de garbanzo, agua, la parte verde de una cebolleta picada, cebolla morada, unas hojas de perejil o de cilantro si os gusta, semillas de comino, cúrcuma, pimentón, sal y aceite de oliva. Empezamos por echar el agua a la harina y vamos echándola poco a poco. Y removiendo bien porque así nos aseguramos de que no nos queden grumos. Como veis, queda una masa bastante líquida. Ahora le vamos incorporando el resto de ingredientes: la sal, el pimentón, cúrcuma, las semillas de comino, el perejil o el cilantro si lo preferís picado, la cebolla morada y las rodajitas de la cebolleta. Mezclamos todo bien y lo dejamos reposar 5 minutos. Ah, y el aceite, que se me olvidaba, una cucharadita de aceite. Ahí está. Y lo dicho, dejamos reposar 5 minutos. Ya han pasado los 5 minutos de reposo, así que ahora ya lo tenemos y pasamos a la sartén. Ponemos una sartén a calentar y cuando esté caliente ponemos un poquitito de aceite. Extendemos con una servilleta de papel por toda la superficie, los bordes también. Y ponemos una porción de la mezcla que hemos hecho. Extendemos bien toda la masa por la superficie y la dejamos que se haga a fuego medio hasta que se empiece a dorar por abajo y se empiecen a desprender los bordes de la sartén. En ese momento le daremos la vuelta. Como veis, ya se van despegando los bordes, así que nada, hay que tener un poquitín más de paciencia. Tarda entre 4 y 7 minutos en hacerse, no, entre 4 y 6 minutos en quedarse bien dorada para poderle dar la vuelta. Así que esperamos un poco más. Ya han pasado 6 minutos y mirad, ya se suelta bien, así que vamos a darle la vuelta. Con cuidado que no se rompa. Así. Y la dejamos otros 2 minutinos por este lado. Pues esta ya está, así que ya tenemos una. Veganízate. Ya veis qué receta tan sencilla, queda genial para acompañar con patés vegetales, con verduras crudas, con verduras asadas, con lo que se os ocurra. Los enlaces a mis redes sociales y los ingredientes de esta receta en la descripción del vídeo. Una vez más, gracias por visitarme. Dejadme un like si os ha gustado la receta, compartid con todo el mundo, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!